Bienvenidos a mi primer podcast. En esta ocasión trataremos un tramo del trayecto que condujo a Uruguay a su última y más atroz dictadura. En este periodo podemos encontrar diversos grupos en contra de la institucionalidad nacional. El más destacado, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Sin más dilación, comencemos. Por motivos que serán explicados más adelante, iniciaré contando algunos hechos desde la segunda mitad del año 1969. Ciertos grupos descreían del sistema institucional uruguayo, cometiendo diversos actos en la búsqueda de desestabilizar tal sistema. Se destruye la planta de automóviles General Motors, prendiéndola a fuego. En este 1969, el 19 de septiembre, explota una bomba en una casa, plantada para policías. El 23 de septiembre, hurtan la casa del doctor José Púrpura, llevándose dinero, armas y documentos. 26 de septiembre, se asalta la casa de Rafael Guidet Dotti, campeón sudamericano de tiro. Él se resiste y es asesinado. Se roban 11 escopetas, 2 armas cortas y municiones del coleccionista de armas Luis Brusone. 8 de octubre. Al segundo aniversario de la muerte del Che Guevara, se planean minuciosamente atentados coordinados. La policía no era ajena a tal posibilidad. En Montevideo estaban alertas. Ómnibus, una falsa caravana fúnebre, autos. Pando funcionaba normalmente, mientras llegaban más y más personas en el silencio. A la 1 de la tarde es atacada la comisaría y el cuartel de bomberos de Pando. Entre los atacantes muchos lucen atuendos de la Fuerza Aérea. Mientras ocurría ello, una mujer entraba en la central telefónica para utilizar un teléfono. Al salir de la cabina tenía una ametralladora. Ella comanda la toma de la central telefónica, evitando los avisos sobre los ataques tupamaros, reduciendo a un policía que entra gritando para notificar justamente ello. El Banco Pan de Azúcar también es tomado, tomando como rehenes a funcionarios y clientes. Se asalta también el Banco República, llevándose $400.000 de aquella época. Entre el caos mueren personas como Carlos Burgueño, un ciudadano común que iba caminando a conocer a su segundo hijo apenas nacido. Algunos tupamaros logran huir del impresionante operativo policial montado dado lo sucedido. Entre ellos, un dirigente tupamaro importante, fundador del movimiento, Sendik, Alfredo Cutelli, Ricardo Zavala, Jorge Salerno o Enrique Fernández. Son algunos nombres de personas que fallecieron dado los incidentes. Finalmente, de más de 100 tupamaros involucrados, caen presos 16. Hay muertos y heridos en los 3 bandos, en los tupamaros, en los policías y en los ajenos a la lucha. Ciertos valores que se podían entrever hasta entonces en la lucha son completamente abandonados. Ello puede verse el 15 de noviembre cuando el policía Rubén Zambrano es brutalmente acribillado en un ómnibus, debido a que supuestamente su unidad fue la responsable de la muerte de Jorge Salerno en los enfrentamientos de Pando. Fue asesinado como castigo. Una semana después, Antonio Fernández intenta detener a 2 ladrones. Lo que él no sabía es que eran Marcos Suárez Piris y Deiman Cabrera Sudera, 2 tupamaros. Lo matan de 10 tiros. Cada vez son más y más frecuentes los atentados. El 11 de diciembre de aquel 69 asaltan la casa del coronel de la Fuerza Aérea, Armando Mutter. Él es coleccionista de armas. Se resiste al asalto. A pesar de ser herido de gravedad, no muere. No tuvo la misma suerte Juan Techera, quien frustra un asalto en la sucursal de Cordón del Banco Central, muriendo atravesado por 12 balas. Vamos a 1970. El MLN demostraba su inteligencia en diversas ocasiones, tales como en la evasión del 8 de marzo a la cárcel perpetrada por 13 mujeres. Siguiendo cronológicamente sucedería el gran robo de libras esterlinas valuadas en más de $300.000 de la época a los Mailos, con apoyo de un trabajador con 10 años de antigüedad, un hurto que tardaría más de 9 horas. Inciso. Cabe destacar que esto provocó el procesamiento de Luis Eduardo Mailos por defraudación impositiva, ya que no tenía declaradas las libras en el impuesto al patrimonio. Transcurre la primera mitad del año con algunos atentados aislados y algunos enfrentamientos entre civiles y tupamaros. Comienza a crisparse aún más el ambiente con una policía que comienza a ser denunciada por torturas. El 12 de abril es acribillado en la Rambla el inspector de policía Héctor Morán,
13 bombas explotan el 29 de abril. El 4 de mayo se incendia el chalet del teniente coronel de la Fuerza Aérea, Humberto Gómez. En este proceso llegamos a un julio en Montevideo donde los gases lacrimógenos eran el pan de cada día. Manifestaciones estudiantiles de carácter revolucionario constantes, barricadas por las calles, lucha y violencia. El Popular tituló un artículo, "Voltear el gobierno ahora". La esperanza de la paz desvanece definitivamente. El 28 de julio es secuestrado el juez letrado de instrucción, Daniel Pereira Manelli. Los teléfonos de su casa son cortados y es trasladado a un escondite subterráneo. A la noche, un comunicado tupamaro transmitido por la revista Al Rojo Vivo informan que se lo llevaron para ser interrogado por los tribunales revolucionarios por absoluciones a policías y encubrimiento de torturas. 3 días después son secuestrados Dan Mitrione, asesor de seguridad estadounidense, y Aloysio Díaz Gomide, cónsul brasileño. Intentan secuestrar al primer secretario de la embajada estadounidense Michael Gordon Shows y a Nathan Rosenfeld, sin éxito, aunque mientras se llevaban a uno logró saltar del auto en movimiento. Esa noche se plasma definitivamente el plan Satán del MLN. Piden la liberación de sus más de 150 presos a cambio de sus secuestrados. Entre los presos hay nombres que hasta hoy suenan importantes, tales como Héctor Amodio Pérez, Eleuterio Fernández Huidobro o Violeta Celetich de Sendik. A diferencia de lo que se esperaba dentro del MLN, siendo inspirado su plan por el secuestro del embajador estadounidense en Brasil, donde el gobierno de Nixon hizo presión para que liberaran a su embajador, por lo que se liberaron presos. Aquí ni se acarició tal posibilidad. La respuesta del presidente Pacheco Areco fue totalmente negativa. No se negociaría. El ministro del Interior, respaldando, asegura que hay una guerra y no se negocia con el enemigo. A pesar de la insistencia estadounidense, en ningún momento se coquetea la posibilidad de una negociación, llegando al punto de que el embajador llevó una carta de Nixon a Pacheco. El diario herrerista El Debate, totalmente anti-yanqui, ataca al secuestrado Mitrione. Posteriormente se sabría que también recibía financiaciones del MLN. El MLN, a su vez, en aquel periodo también negocia con diputados herreristas del Partido Nacional y a través de intermediarios mantienen conversaciones con Wilson Ferreira Aldunate. A pesar de las aparentes pretensiones de que Pacheco renuncie y asuma Abdala, su vicepresidente, jamás se plasmarían. Me atrevo a decir que ni siquiera se acercó tal posibilidad. El 10 de agosto a las 4 a.m. se halla el cadáver de Mitrione amordazado, atado de pies y manos, dentro de un auto. Fue asesinado por 3 estudiantes integrantes del MLN, Henry Egler, Rodolfo Wolf y Armando Blanco Catraz. Pacheco, quien la noche anterior intentó aprobar la suspensión de garantías individuales durante 70 días con el fin de extremar la búsqueda, realiza un comunicado por los diferentes medios hablando del deber jurídico y moral, respetando a los dictámenes de la justicia y lo establecido en la Constitución, exaltando el valor de las instituciones nacionales y la patria. Se declara duelo nacional por la muerte de Mitrione, al que no adhiere la Universidad de la República ni la Iglesia, una iglesia ideológicamente dividida en dos, con conflictos cada día más visibles entre arzobispos, sacerdotes y obispos. Ya no se trata de dos bandos, toda la ciudadanía comienza a tomar bandos, más allá de las diferentes posturas, las antiimperialistas y anticomunistas de los blancos, las del Partido Comunista, con su oposición pero respeto a las instituciones, las del MLN y el terrorismo, o las del gobierno. Posiciones hay muchas, sin embargo la pasividad y la neutralidad desvanecen cada día, formándose una clara polarización inevitable cada vez más visible entre aquellos que defendían las instituciones y aquellos que buscaban destruirlas. Según las encuestas, aumentaba más y más el desprecio a los movimientos subversivos, perdiéndose el encanto que pudieron llegar a tener por un sector amplio de la ciudadanía, no alcanzando una simpatía ni del 20%, aunque claramente no podemos basarnos completamente en las encuestas en un periodo donde contestarlas provocaba miedo. Aunque ya es fútil que siga nombrando víctimas, el 19 de agosto matan a otro policía, Nicolás Machado, durante un asalto al Banco Central.
comienza a implementarse el Plan Cacao, apuntando al ataque directo a las empresas y personas pertenecientes a lo que los subversivos consideraban oligarquía. El 14 de septiembre se ataca Press Wireless. El 16 de septiembre International Harvest. El 20 de septiembre se tira bombas incendiarias contra el local Zoom Zoom, documentado por el presidente. El 25 de septiembre se atenta contra Fleischmann y First National City Bank. Se incendian depósitos de Sudamtex, generando pérdidas mayores a $5 millones de la época. El 29 de septiembre explotan el club de bowling de Carrasco, muriendo en la acción los dos guerrilleros Roberto Fernández y Carlos López. También muere la trabajadora de limpieza Hilara Ibarra. A la vez se ataca el restaurante La Rochelle. El 12 de octubre Coca-Cola es el objetivo junto a General Electric. El 31 de octubre la Fábrica Nacional de Fósforos, donde por error explota una bomba antes de tiempo provocando la respuesta policial. Son apresados 2 atacantes. Y llegamos al último mes del año 1970, atentando el primer día de diciembre contra la empresa de telecomunicaciones ITT. 12 días después se atentaría contra Ches Carlos y el Parador del Cerro. Inicios de 1971, 8 de enero para ser exactos, Geoffrey Jackson, embajador británico, viaja en su automóvil por la ciudad vieja cuando un disparo roza su cabeza. Un segundo disparo apunta a su conductor, el cual es sacado a golpes hasta ser noqueado. El auto de custodia es inmediatamente chocado e inmovilizado. Un falso vendedor de verduras en Alzheimer y Buenos Aires saca una metralleta entre las lechugas y otorga apoyo al secuestro del automóvil con el embajador aturdido por un golpe de culata. Al día siguiente el Poder Ejecutivo pide suspensión de las garantías individuales para una operación de liberación diplomática de emergencia. En comisión permanente se aprueban 40 días. Mientras el Partido Nacional insiste en que tal medida es excesiva, con un plazo demasiado largo que será ineficiente, se realizan 2.100 allanamientos en 20 días. Estos datos son según lo dicho por el general francés, asegurando que se encontró materiales de todo tipo, siendo juzgadas 68 personas. De esas 16 fueron procesadas. Los militares pisan la calle. Con la suspensión de garantías individuales y la desesperación del gobierno se ofrece una recompensa de 8 millones de pesos a quien ofrezca datos para liberar al embajador secuestrado. El 18 de enero es apresada Lucía Topolansky, la exfuncionaria de Monti. Un día después abandona su cargo francés, ministro del Interior. Según especulaciones, había sido debido a problemas con el presidente a la hora de ejercer el mando y tomar decisiones. En tal contexto se habla sobre el plan verano caliente del MLN para sabotear la temporada turística, plan desmentido por un comunicado oficial de su parte en el que afirman considerar al turismo una fuente de trabajo que no están dispuestos a sabotear, asegurando que no han atentado ni atentarían contra ningún turista, sino contra los oligarcas nacionales. También se denuncian torturas a sus compañeras Lucía Topolansky y María Labroca, a lo que la policía contesta presentando ante la prensa a las detenidas junto a sus padres, exhibiendo sus brazos sin marcas, asegurando que no han sido maltratadas. El mandatario argentino Levington se reúne con el presidente uruguayo Pacheco, habiendo fuertes cruces. Levington acusa a Uruguay de ineficaz en su lucha, en una charla cortante con Pereira Reverbel, quien contesta que en Uruguay, a diferencia de en Argentina, no se utilizan métodos dictatoriales, acotando a su vez que si los argentinos fueran efectivos, hubieran salvado a Aramburú. El 21 de febrero a las 11 de la noche aparece delgado y mal alimentado el previamente nombrado cónsul brasileño, secuestrado el 31 de julio, Díaz Gomide. Aparentemente fue liberado gracias a una colecta impulsada por su esposa en Brasil, con el apoyo de sacerdotes católicos como intermediarios. Trasciende que el monto pagado habría sido $250.000 de la época. El 2 de marzo secuestrado Juan Carlos Digiero, cardiólogo, para asistir al secuestrado Claude Fly, quien sufrió un infarto. Ambos son liberados a la entrada del hospital británico.
A pesar de la negativa tupamara respecto a un plan para afectar el turismo, termina siendo baja temporada turística. En tal contexto, con muchos líderes trémulos, un gobierno agitado en busca de la reelección y el liderazgo de Wilson afianzándose dentro del Partido Nacional, nace una nueva coalición de izquierda integrada en un inicio por el Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, Movimiento Socialista, Fidel, Movimiento Blanco Popular y Progresista, el GAU, Independientes y la posterior adhesión de Unión Popular. Allí nace la coalición Frente Amplio, con un fuerte discurso en contra del gobierno de turno. El 10 de marzo es secuestrado un fiscal de corte, el doctor Guido Berroribe, mientras desayunaba con su familia. El secuestro habría sido debido a su negativa a dar libertades condicionales a los presos tupamaros y haber emitido un dictamen a favor de la jurisdicción militar. 2 semanas más tarde sería liberado, abandonando su cargo para jubilarse. El 30 de marzo secuestrado nuevamente el doctor Ulises Pereira. Había sido secuestrado 3 años antes, en 1968. En esta ocasión los secuestradores irrumpieron mientras atendían el dentista. Al intentar defenderse es noqueado con el golpe de una barra de hierro. La primera vez que fue secuestrado se encontraron en allanamientos a las universidades, en arquitectura, bombas incendiarias, cócteles Molotov y armas de fuego categoría 1. En Bellas Artes, además del excesivo proselitismo antidemocrático, se hallan recipientes con ácido. En agronomía, ondas para lanzar proyectiles. En medicina, manifiestos llamando a la lucha armada. En el local central de la universidad, manifiestos antidemocráticos aún más extremistas, cartuchos de perdigones y bombas de alquitrán. Esto fue en 1968. Debido al inicio del podcast, prefiero desvelar esos datos a esta altura para comprender el desenlace de los hechos. Ulises era cercano al presidente. Esto era una clara señal. A su vez, él había utilizado mecanismos cuestionables para disolver huelgas obreras siendo director de UTE, miembro del Partido Colorado y exdiputado. Ese mismo día a la tarde un grupo guerrillero toma la planta de Nivoplas para leer una proclama. El capataz Juan Andrés Ventacur avisa a la policía a tiempo, generándose un enfrentamiento con armas de fuego al negarse a ser arrestados. Ese día Ventacur sentenció su muerte. Sería asesinado el 23 de junio por delator. La tensión de la campaña electoral comienza a crecer. Con un pachequismo fuerte que se niega a tener elecciones internas, la lista 99 del Partido Colorado se separa del mismo debido a desentendimientos con la filosofía policíaca llevada a cabo por el gobierno. El Partido Colorado comienza a fraccionarse y el gobierno pierde cada día más apoyos internos. Pierden a Michelini, Flores Mora, Segovia, entre otros, mientras la nueva coalición de Seregni tienta a algunos colorados desencantados. La violencia y la división se volvieron el pan de cada día. Casos como el de la hija del comisario José María Lucas aparecen en los medios. Ella y sus amigos habrían sido amenazados por compañeros militantes de izquierda, a lo cual los padres contestan de manera violenta, golpeando a los alumnos. El comisario José María Lucas sería procesado el 4 de junio, mientras el ministro del Interior Santiago de Brum Carvajal aseguraba que no había vínculo entre el hecho y la policía. Otro ministro abandonaría su cargo, Ángel Gat, quien sería suplantado por Pedro Cersósimo, quien tampoco soportaría la presión, sintiendo que no tiene los medios para ejercer el cargo adecuadamente. Es suplantado por Danilo Sena. El 3 de junio moriría Edis Pérez, padre de 5 hijos, conductor del vehículo atacado en el cual iba Ponciano Sarabia, segundo jefe de la Guardia Metropolitana. Los ataques a los organismos policiales eran inclementes y constantes. El 23 de junio de 1971 un comando asalta una sucursal de Manzanares, donde se encontraba un sargento de la Metropolitana, Walter Custodio, quien repele el asalto. En un duro intercambio de balas cae muerto el tupamaro conocido como Cristóbal. Pedro Clides Báez, también muere Custodio. La Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, un movimiento subversivo anarquista, secuestra en su casa a Alfredo Cambón, abogado de una empresa papelera en conflicto. Le exigen solucionar el conflicto. Es liberado 3 días más tarde. Al día siguiente es asesinado el capataz de Nivoplas nombrado anteriormente.
A inicios de julio es asaltado el Comando de Paz de la 11ª sección, de donde se llevan 2 armas de fuego y $15.000. El 12 de julio es secuestrado el argentino Jorge Berenbau al salir de su trabajo aproximadamente a la 1 de la tarde. La cárcel del pueblo, donde los tupamaros hacían su justicia, comenzaba a estar cada día más en boca de la ciudadanía. Escapa de la cárcel de Punta Cajeta Raúl Videgain Grayson. Roque Arteche era un delincuente que fue reclutado por los tupamaros. Poco tiempo después, roba armas y dinero a los tupamaros, mata a una persona en un bar y vuelve a delinquir como un delincuente común. El MLN decide ajusticiarlo. Su cuerpo es desaparecido. El 15 de julio el Parlamento levanta las medidas prontas de seguridad, pero nuevamente el gobierno vuelve a implantarlas. La tensión aumenta. Se anuncia un juicio político al presidente por incumplir la Constitución. En la UTU de construcción se vive una euforia constante. Se encuentra ocupada indefinidamente. Estudiantes cubren la puerta de entrada. Se corta la calle y se cobra peaje a quien quiera pasar en su auto. Quien no cumpla es apedreado. En una intervención policial el 24 de julio cae muerto un estudiante, Eber Nieto. Las manifestaciones y atentados por parte del cuerpo estudiantil se multiplican. La policía alega que fue un accidente. La CNT decreta un paro de 24 horas y el movimiento estudiantil de 48. En la madrugada del 30 de julio se escapan 38 personas de la cárcel de mujeres. A través de un pozo excavado con ayuda externa, se dejan muñecos de trapo en las camas. Los guardias notan el suceso al amanecer. Más tarde, ese mismo día, sería encontrado el cuerpo del agente de policía de la seccional 14, Ildefonso Causlacas, apoyado sobre un árbol con 2 balazos en la nuca. Era una clara señal, la cual sería contestada. Al día siguiente aparece muerto Manuel Ramos Filippini, ex integrante del Ministerio de Relaciones Exteriores y miembro tupamaro. Aparece acribillado a balazos, con los brazos fracturados e indicios de tortura en la playa de Positos. Ya estaba más que definida la guerra. Desaparecerían Abel Ayala y Héctor Castagneto, vinculados al Movimiento Liberación Nacional. Posteriormente los tupamaros hablarían de un escuadrón de la muerte, integrado por miembros de la policía. Los hechos apuntan a creer que más bien sería parte del ciclo de venganzas, con pequeños grupos aislados sin organización verdadera. Sin embargo, no hay constatación por la cual pueda afirmar cuál es la verdad. La opinión pública se comienza a polarizar. A pesar de las divisiones internas en el Partido Colorado, el gobierno en busca de la reelección mantiene una posición fuerte, mientras crece la influencia de la coalición de izquierda Frente Amplio. En tal contexto, Wilson Ferreira Aldunate busca destacar gestando alianzas con otras corrientes del Partido Nacional, comenzando a ser una figura opositora destacada, en una oposición que acusa de inconstitucional la campaña electoral del presidente, así como rechaza su intento de reforma para ser reelegido. El 18 de agosto es secuestrado Luis Fernández Jadot por la OPR 33. El 25 de agosto el presidente pronuncia un discurso dirigido a los jóvenes, apuntando a que, según él, la gran mayoría no estaban de acuerdo con las acciones de otros jóvenes, a los cuales utilizan en las primeras líneas del desorden y la subversión. En su oratoria defiende la institucionalidad y la democracia, absteniéndose a lo que decidan posteriormente las urnas sobre su gestión. Jóvenes militantes de derecha asaltan un comité del Frente Amplio y uno cae muerto. Juan Francisco Álvarez, asesinado por guerrilleros mientras custodiaba un vehículo. Desaparece Carlos Maeso, asesor de Berenbau. Entre sus secuestradores se encuentran personas de la inteligencia policial, buscando extorsionar y conseguir una recompensa. El 1 de septiembre muere Julio César Espósito, estudiante de economía, en un altercado con piedras y molotov contra la policía. 2 policías, Daniel Soto de 24 años y Nelson Lima de 27 años, hacían guardia en el Hospital Pasteur. 2 hombres y una mujer disfrazados de enfermeros les disparan a quemarropa asesinándolos. Diversos diarios son suspendidos sin distinción de color partidario.
en todos los casos por divulgar información acerca de los grupos subversivos, lo cual había sido prohibido. Detractores de tales movimientos también opinarían que tal medida es contraproducente, porque censurando la información se deja paso abierto a los rumores. El 5 de septiembre el MLN dejaría lucir su ingenio. Un grupo tupamaro se adueña de la casa en Joaquín Núñez 2952, vecina de la cárcel de Punta Carretas. Otro comando toma Solano García 2535. El comando de Solano García comienza a cavar en el jardín de la casa hasta encontrarse con otro túnel excavado desde los celdarios de la cárcel, logrado en 10 semanas. En la noche, los presos comienzan a perforar las paredes del tercer piso donde se encuentran todos los tupamaros. La mayoría de las celdas se encontraban comunicadas. Se agujerea el suelo para llegar al segundo piso y posteriormente a la planta baja del pabellón, el cual es perforado desde el exterior. Se desplazan con tablas con ruedas por el túnel. Uno a uno los presos van escapando, saliendo por el jardín en Solano López, donde a las afueras los esperan varios vehículos para la fuga. En total se escapan 111 tupamaros y 5 presos comunes que ayudaron en el escape. Al amanecer se da la alarma. Miles de efectivos policiales salen a las calles en busca de los criminales sin éxito. Tantas muertes, tantas medidas, el accionar policial constante, todo para nada. La administración del gobierno queda hortera. Pascual Cirilo, director del penal, es separado de su cargo y sometido al Tribunal de Honor del Ejército. Toda la guardia de la cárcel es sumariada por obvia complicidad de algún miembro. Ante tal éxito por parte de los tupamaros, liberan al embajador británico Jackson. El MLN lanza un comunicado de orgullo, semblante y satisfacción, proclamando haber ganado la batalla. En tal escenario, el 9 de septiembre, mediante decreto, se encomienda a las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha antisubversiva. Ese día todo cambia. La lucha escala a otro nivel nunca antes visto en esta contienda. Desde 1904 que las fuerzas no combatían. Es interesante destacar que en julio de 1970 el MLN había divulgado una carta a los militares, procurando que se unieran a su lucha armada, quienes aseguran también son pueblo y sufren el escarnio de una patria envilecida por los hombres sin honor, exhortando a que los comprendan sumándose a las autoproclamadas filas del pueblo, el Movimiento de Liberación Nacional. El 18 de septiembre de 1971 se incendia el estudio auditorio del Sodre. Se sospecha de actos subversivos. Sin embargo, jamás se confirman. Todo indica que fue un accidente. La presencia militar comienza a hacerse visible, subordinando a la policía. Se recaptura a Jorge Zavala y a Ángel Jordi. El 1 de octubre se descubre una fábrica de bazucas, apresando a 3 hombres y 2 mujeres. Entre los detenidos se encuentran Enrique Erro, hijo del conocido senador de Unión Popular. Esto provocaría un duelo con pistolas a 2 tiros entre el ministro del Interior Danilo Sena y el senador. Finalmente el duelo se disputaría al mediodía del 17 de ese mismo mes. Ninguno de los dos lograría herir al otro, a una distancia de 27 metros. El 4 de octubre es recapturada Teresa Labroca. En un bar encuentran a Carlos La Paz Caballero, quien desvela información sobre el paradero de algunos de sus compañeros. En la Tatuyá, 1494, Punta Gorda, se allana la casa de una familia normal, donde vivía el arquitecto de UTE Antonio Malet. Se encuentran ocultos dentro 6 prófugos: José Mujica, Tabaré Ulises Rivero, Luis Martínez Platero, Elida Valdomir Coelho, Rubén Héctor Ventacor y Óscar Puig Iturralde. Se encuentra de todo un poco, desde uniformes militares hasta fusiles de la Armada. La OPR 33 secuestra a los periodistas José Pereira González y la francesa Michelle Rey. Al primero por escribir opiniones duras en contra de los movimientos subversivos y a la segunda con motivos propagandísticos. En el aniversario de la toma de Pando y la muerte del Che, el MLN secuestra 2 avionetas y lanzavolantes. El 15 de noviembre se asalta el Parque Hotel por parte de grupos guerrilleros, llevándose poco menos de $50.000. El 25 de octubre el MLN envió un documento a las Fuerzas Armadas, pues su lucha no es contra ellos. Citaré unas partes. Contra la oligarquía, quienes utilizan las instituciones armadas para sostener sus privilegios. Ustedes, en nombre del orden del privilegio de los oligarcas, están desatando la violencia represiva
En poco más de un mes han detenido, herido, torturado y marcado a hombres de nuestro pueblo. En general, o en su totalidad, tales intentos de alianza son fútiles. Las Fuerzas Armadas sienten un fuerte espíritu antisubversivo. Se crea la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto, o en sus siglas, ESMACO. También se fundan los órganos coordinadores de operación antisubversiva, siendo 4 por cada una de las 4 divisiones del ejército. Todas las fuerzas participan, incluyendo la policía. Con las elecciones cada día más cerca, se presenta un gran problema para el MLN. La aparición del Frente Amplio ha provocado un desapego de la lucha armada. En un documento del MLN se expresa que sería peligrosísimo expresarse en contra de tal ola izquierdista. A pesar de su oposición a la contienda electoral, deben apartarse y dejar paso, pues tan solo se verían perjudicados perdiendo todo apoyo de la inmensa mayoría de la izquierda, incluyendo personas que meses antes estaban entre las filas de la lucha armada. Siendo denegado el cambio a la Constitución, no se aprueba la reelección, ganando el Partido Colorado con un 41% de los votos, frente a un Partido Nacional con 40,2% y un Frente Amplio con 18,3%. Es electo presidente Juan María Bordaberry. Es bueno señalar que el candidato más votado fue Wilson Ferreira Aldunate con 439.000 votos, 60.000 más que Bordaberry. Sin embargo, por la ley de lemas ello no significaba su victoria. Las elecciones de 1971 siguen siendo controvertidas hasta el día de hoy, con teorías muy fuertes y con sustento de un posible fraude electoral, donde hubo un excedente de 30.045 votos en documentos desclasificados. El Partido Nacional denuncia penalmente que fueron sacadas sus papeletas del cilindro, lugar donde se custodiaban, para ser desechadas y suplantadas por papeletas del Partido Colorado. Documentos que han sido desclasificados por el gobierno estadounidense desde el año 2002 refuerzan la teoría del fraude, por no decir que se afirma, pues intervino con ayuda de la dictadura brasileña en las elecciones uruguayas, con motivo de evitar el ascenso al poder de la izquierda. Fueron elecciones tensas, donde Líber Seregni fue atacado con un arma blanca en un acto. Wilson fue acusado sin pruebas de estar financiado por eso. Posterior a las elecciones y la denuncia del Partido Nacional a la Corte Electoral firmada por Aparicio Méndez, es baleada tanto la casa de Silio Ciompi como la de Wilson Ferreira Aldunate, quien diría en una entrevista: si se suman todos los hechos, la palabra fraude quizá no sea la que tenemos que emplear. Debe haber una palabra peor. Entre la confrontación legal, una chispa enciende la llama de la ilegalidad, de un espíritu de ciertos sectores izquierdistas que había sido levemente adormecido. Fidel Castro, quien estaría un mes junto a Allende en Chile, se encontraba expectante a las elecciones uruguayas y a la posibilidad del triunfo del Frente Amplio. Ante tal resultado electoral proclama públicamente: la violencia es la única vía que queda en Uruguay para conquistar el poder, incitando a la lucha armada en Uruguay y a extremarse, haciendo alusiones a que la violencia ejercida no ha sido en lo más mínimo suficiente. El 19 de diciembre se asalta la patronal de taxímetros para llevarse 20 equipos de comunicación por onda corta. El 22 de diciembre se dinamitarían en su totalidad las instalaciones del Club de Golf de Punta Carretas, lugar frecuentado por las personas de mayor poder adquisitivo y diplomáticos extranjeros. También se incendia la tienda deportiva Casa Sanz, la cual estaba en conflicto. Terminando el año se roban de la Intendencia de Montevideo planos de la red cloacal y 500 fotos aéreas. Es copado el aeropuerto militar de Paysandú, llevándose varios fusiles. Se asalta una cantera llevándose explosivos y se llevan 3 radiotransmisores del Radio Faro del Litoral para hacer sus ya conocidas proclamas. Estamos ya en 1972. El 19 de enero es acribillado con ráfagas de metralleta el cadete de la escuela de policía Ever Castiglioni. El 27 de enero es asesinado el inspector de penitenciaría Rodolfo Leoncino. El 28 de enero se asalta la 27ª seccional asesinando al policía Juan Godoy. También cae muerto el tupamaro Walter Canzani. Ese día, después de casi un año, es liberado Ricardo Ferrés.
El 2 de febrero se ataca el domicilio de Óscar Luzardo, comisario. El 9 de febrero se ataca el penal de Punta Carreta, siendo herido el policía Rubén Dablena Spirilio. El 10 de febrero una decena de guerrilleros emboscan en Porongos y Velardebo a José Pedro Machi, siendo gravemente herido. El 12 de febrero es secuestrado Homero Fariña, periodista del diario Acción, por las posturas políticas expresadas. Sería liberado a los 17 días. El 13 de febrero es asesinado el agente Josibel dos Santos mientras iba en su moto. En Soca se copa la comisaría por más de una hora. Mueren el oficial de policía Juan Sánchez y el agente Segundo Fernández. El 21 de febrero las fuerzas conjuntas capturan a 17 personas de las organizaciones subversivas. El 25 de febrero se capturan más fugados, entre ellos Héctor Amodio Pérez. El 24 de febrero es secuestrado el fotógrafo policial Nelson Bardesio por presuntas vinculaciones con el Escuadrón de la Muerte. Él habla. Su palabra es tomada como verdad absoluta y se lanza un comunicado con una lista de personas condenadas a muerte, llamando a los revolucionarios a hacer efectiva la sentencia. En la lista figuraban muchos nombres, entre ellos Óscar de Lega, Víctor Castiglioni, el coronel de la Fuerza Aérea Walter Machado, una lista extensa con funcionarios del Estado y civiles. Una segunda lista incita a la captura de otras personas, entre ellos los ministros Danilo Sena y Santiago de Brum Carvajal. En la víspera del cambio de gobierno, aparece muerto Ibero Gutiérrez González, estudiante de la Facultad de Humanidades y militante del MLN. Junto a su cadáver hay una hoja con un manuscrito que dice: vos también pediste perdón, bala por bala, diente por diente, CCT. Anteriormente nombré efímeramente el Escuadrón de la Muerte. Con esta firma aparecerían hechos aislados del comando Casa Tupamaros. No pareciera tener mucha organización, pero sí una sed de venganza en ascenso. Se despide el pachequismo con Pacheco a la cabeza del gobierno, más fuerte que nunca, con miles de seguidores, con un apoyo popular inmenso. Sin embargo, también con el movimiento Tupamaro más expectante que nunca. Fernández Huidobro diría en una entrevista a Alfonso Leza que Pacheco fue el más grande creador de Tupamaros que hubo en Uruguay. Por otro lado, Seregni mantendría una visión democrática y, aunque crítica, con cierta comprensión del gobierno de Pacheco Areco. Diría que hay que reconocer su inteligencia y que jamás transgredió ni la Constitución ni la ley. Asume Juan María Bordaberry, quien llegó al poder gracias al impulso pachequista, sin méritos propios que destaquen en el ojo popular. Católico devoto, padre de 9 hijos, dirigente ruralista, su discurso apunta a la renovación, adaptarse a un mundo en progreso con nuevas tecnologías y cierta tendencia a políticas económicas de corte colectivista y distributivo. Pareciera ser, en palabras propias, un político promedio, un prototipo del típico presidente que conforma las facciones conservadoras, pero no las contenta, que gusta al ciudadano uruguayo medio, condena a los tupamaros, pero su figura no tiene la connotación negativa que se ganó en algunos sectores el nombre, Pacheco. El MLN comienza a ver dentro del Frente Amplio a potenciales adherentes a sus filas. Se inicia definitivamente el objetivo de nacionalización de la lucha, llevándola a todo el interior. Allí la lucha se vería más complicada de lo previsto, con una ciudadanía disconforme con las actitudes subversivas que informaba a cualquier actitud sospechosa a las autoridades. En un país sin selvas ni grandes montañas, se idean las tatuceras, escondites subterráneos desde los cuales salir a atacar y a los cuales volver para esconderse. Algunas, como la muy disimulada ubicada en la estancia Spartacus, en la Ruta 9, entre San Carlos y Pan de Azúcar, cuentan con polígono y taller, además de la clara función de habitación. Se cuenta con otro escondrijo con polvorín y celdas para detenidos. El ejército no tarda en darse cuenta de esta nueva estrategia por parte del MLN. Un ejército en su mayoría proveniente del campo, que no teme ante tal adversidad. En Bella Unión, Mercedes, La Valleja, Juan Lacase y Salto son descubiertas tatuceras en las que se encuentran guerrilleros siendo apresados. El 9 de marzo el gobierno envía el proyecto de ley de seguridad del Estado posterior a diversas disposiciones de la Asamblea General que dejaron sin efecto accionarios del gobierno a través de las medidas prontas de seguridad. Se busca incorporar en la ley mecanismos presuntamente necesarios para la lucha. El 14 de marzo se lanzan bombas molotov al domicilio del director del Liceo Damaso. El 6 de abril contra la embajada brasileña.
Los hurtos de automóviles, robos para conseguir dinero y los asaltos a establecimientos industriales leyendo proclamas no son ninguna anomalía. En un asalto a un comercio de electrodomésticos ejecutado por la OPR-33, la cual busca resaltar su visión anarquista, se produce un enfrentamiento armado con 2 policías, cayendo muerto el miembro anarquista Alberto Martínez Dura. El 12 de abril en el penal de Punta Carretas, un tupamaro finge agonizantes dolores en su boca. De esta manera es trasladado a la zona sanitaria por sus compañeros. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad se incendian 2 taxis y se coloca una barricada de neumáticos en llamas, generando la sensación de copamiento, atrayendo al gran número de las fuerzas conjuntas a tal zona. En el penal renuncian al guardia y al odontólogo, accionándose desde abajo un gato neumático, el cual serviría para levantar el suelo, abriendo camino hacia el túnel excavado desde afuera. Aprovechando la sorpresa, escapan 25 personas, 15 tupamaros y 10 delincuentes comunes, entre ellos, en el grupo comandado por Amodio Pérez, escapan José Mujica y Jorge Zabalza. Al día siguiente, el dirigente tupamaro Octavio Golovchenko anunció que se iniciaba la guerra contra las Fuerzas Armadas. El 14 de abril a las 8 de la mañana se roban 5 automóviles utilizados con motivos delictivos. En la avenida Rivera y Luis Ponce es ametrallada la patrulla que conducía el subcomisario Oscar de Lega. Caen muertos él y el agente Carlos Leite. Casi simultáneamente en Las Piedras es asesinado el capitán de corbeta Ernesto Moto, presunto miembro del Escuadrón de la Muerte. A las 11 de la mañana se copa una iglesia desde donde se dispara el profesor Armando Acosta y Lara al salir de su casa, ex director de enseñanza secundaria y ex subsecretario del Interior. El mensaje es contundente. A las 11:30, en una junta del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, Magnani, propone solicitar al Poder Legislativo la declaración de estado de guerra interno. A las 12:30, se notifica que murieron 2 tupamaros en Cerrito, Jorge Nicolás Grob Carvajal y Norma Carmen Puglia Vargo, siendo herido de gravedad un comisario de policía. En Buceo, en Pérez Gomar 4392, se allana una finca y se produce un tiroteo donde mueren 4 tupamaros: Armando Blanco Catraz, Gabriel Schroeder Orozco, Horacio Rovira Grieco y Jorge Candián Grajales. También se allana la finca en Amazonas 1440, ubicada en Malvin, donde se ubica la tesorería. Allí mueren Luis Martinera e Ivete Jiménez, casados. Se detiene a David Campora y a Euleterio Fernández Huidobro. La versión policíaca afirma que las muertes fueron producto de la resistencia a la orden de arresto. La versión tupamara afirma que fueron baleados sin que siquiera se alzara la voz para que se entregaran. Se intenta asesinar sin éxito a Víctor Castiglioni y a Miguel Sofía. En la tarde el ingeniero Almirati, prófugo hacía ya un año, se entrega a las fuerzas conjuntas, probablemente con miedo a ser encontrado y asesinado. Entre la desesperación del MLN buscan apoyo en Wilson Ferreira Aldunate, sin llegarse a ningún acuerdo. Wilson inmediatamente se dirige a la Casa de Gobierno expresando su apoyo al presidente. El 14 de abril fue un día que marcaría el curso de los hechos. Al día siguiente, luego de una larga discusión parlamentaria, con apoyo de los opositores wilsonistas, se vota favorablemente el estado de guerra interno, suspendiendo las garantías individuales por 30 días. El ejército siente cada vez más en carne viva la lucha, como su lucha. Se patrulla día y noche. El 16 de abril en la madrugada, un grupo militar del 9º de Caballería, con Wilfredo Busconi al mando, allana un local del Partido Comunista en la avenida Graciada. Esa sede había sido inspeccionada en la mañana anterior 2 veces. Se genera una intensa balacera donde mueren 7 personas, todos militantes comunistas. El capitán Busconi es herido, permaneciendo en estado vegetal hasta su último día. A pesar de que las fuerzas conjuntas insisten en que repelieron una agresión, las pruebas indican que no se hallaron armas ni guerrilleros. Murieron civiles, hombres de edad avanzada, militantes del Partido Comunista. El Partido Comunista proclama que hará una denuncia judicial. Sin embargo, ello nunca sucede. Las especulaciones a hoy en día sugieren que probablemente surja de una alianza ya existente entre el Partido Comunista y sectores progresistas de las Fuerzas Armadas.
la denuncia hubiera quebrado tal alianza. El senador Erro anuncia que fue encontrado el cadáver de un desaparecido, Héctor Castagneto, adjudicándose responsabilidades al comando Casa Tupamaro. De tal supuesta organización no se volvería a saber. El clima tenso ha provocado conmoción en todos los sectores. Las órdenes dentro de las fuerzas conjuntas se contradicen. El 20 de abril se allana una casa vecina a la del general Florencio Gravina, avistando a 2 hombres armados en el techo de la casa conjunta. Asesinan a uno, sin advertir que eran los guardias del general, y esa era su casa. Copan una escuela cercana, rodean la casa del general. El propio Florencio termina en el baño de su casa con una granada en la mano esperando a que lo encuentren. Allí quedó el episodio. El gobierno se esfuerza en ocultarlo. Se cambian las jerarquías con traslados dentro de las fuerzas conjuntas. La situación había generado histeria dentro de las fuerzas. El presidente Bordaberry continúa la segunda etapa del plan de Pacheco. La primera fue ganar las elecciones. La segunda es cortar los suministros del enemigo y tenerlo identificado. La tercera es el ataque. Comienzan a confluir los intereses políticos. Es primordial la opinión pública, manipular las sensaciones de toda la ciudadanía. Se producen enfrentamientos en Fraiventos y en Soriano, donde son heridos 2 soldados. El 25 de abril en Dolores son detenidos 7 tupamaros, muriendo Blanca Castagneto. Ese mismo día es secuestrado el presidente de la Cámara de Representantes, Héctor Gutiérrez. Al día siguiente es liberado. Tiempo después se sabría que era una maniobra para encubrir otro hecho. El 29 Seregni pide un alto al fuego, promulgando el diálogo entre el gobierno y la guerrilla, logrando inconformidad dentro de los medios militares y malas voces de aquellos que lo habían apoyado. Mientras tanto, el presidente intenta lograr una coalición blanca colorada, la cual el wilsonismo no acepta. Abril termina con 5 personas muertas a manos de los tupamaros y 10 tupamaros muertos a manos de las fuerzas conjuntas, sumado a los 7 militantes comunistas asesinados. Han habido 22 atentados con explosivos a residencias, 15 bombas incendiarias contra vehículos y se han fugado 25 personas. Las fuerzas conjuntas capturaron a 64 personas y descubrieron 11 tatuceras. El 4 de mayo es asaltado el doctor Julio Morató Manaro en su casa, siendo asesinado. Ese mismo día la OPR 33 secuestra a Sergio Molaguero, hijo del propietario de una fábrica de zapatos en conflicto. Él sirve como extorsión en medio de una huelga obrera. Se mantendría retenido durante 69 días, quedando con secuelas físicas de por vida. El 18 de mayo, día conmemoratorio de la Batalla de las Piedras y otros acontecimientos que exaltan el ideal militar. Una fecha que las Fuerzas Armadas pueden en cierta manera sentir propia. Ese 18 de mayo a la madrugada, 4 soldados hacían guardia dentro de un jeep en la puerta de la casa del comandante en jefe del ejército, el general Florencio Gravina. Se encontraban tomando mate, esperando su relevo, cuando son acribillados con metralletas. Mueren los 4. Una fotografía de ellos con el termo, mate y sus cabezas caídas hacia adelante recorre el país. Eran Saúl Correa Díaz, de 21 años, Ramón Jesús Ferreira Escobar, también de 21 años, Guadencio Núñez Santiago, de 27 años, y Osiris Núñez Silva, de 35 años. Especialmente los militares sienten indignación y un impulso pasional por responder. Se multiplican los procedimientos inmediatamente. Se descubren uno tras otro los escondites en Montevideo. En Nicaragua 4425, en Propios 4270, en Cuba del Sur 3671, en Constituyente 2163, donde se incautan 9.000 proyectiles. El 24 de mayo se descubre la estancia Spartacus. Es constante la acción policial y militar, mientras continúan los ataques con cóctel Molotov hacia las casas de personas vinculadas a la policía o militares. En Juan Paulier 1192 vive el matrimonio Porra Rey Arena, el cual tiene 4 niñas. Debajo de su casa, a través de la tapa de saneamiento del garage, se accede a un túnel, el cual dirige a una habitación excavada en la tierra, dividida por una cortina. De un lado hay carceleros y del otro jaulas de alambre donde se encuentran Ulises Pereira Reverbel y Carlos Frick Davis. Estoy hablando de la célebre Cárcel del Pueblo.
Es 27 de mayo, cuando los efectivos liderados por el teniente coronel Carlos Legnani desalojan a los ocupantes de la finca y exigen la rendición de los secuestradores. Entre debates y nervios entre los carceleros finalmente deciden entregarse los 4. La cárcel había sido descubierta gracias a información facilitada por Amodio Pérez, deprimido, sin fe, en la cárcel, anhelando poder estar con Alicia Rey Morales. El ministro del Interior invita a la prensa a ver a la cárcel del pueblo, un lugar pequeño, oscuro y con poco aire. El 1 de junio en Cerro Largo se atrapan a 20 tupamaros, el 4 de junio en Durazno se atrapan 40, el 9 de junio el gobierno logra un acuerdo entre todos los sectores del Partido Colorado, el partido de gobierno y 2 del Partido Nacional, liderados por Beltrán y Echegoyen. Wilson queda fuera del pacto por no querer compromisos con el gobierno, calificando despectivamente de pacto chico tal acuerdo. 10 de junio en Salto se atrapan a 34 tupamaros. El 11 de junio en un tiroteo muere el tupamaro Juan Diógenes Álvarez. En Parque del Plata se capturan dirigentes del MLN y muere Leonel Martínez Platero. En Paysandú se encuentra un campamento y van presos 4 guerrilleros. El 15 de junio en Artigas se encuentra otro campamento. Se atrapan varios tupamaros cobrando la vida de un soldado. El 16 de junio en Bella Unión se atrapan unos 40. El 18 de junio se intenta copar una estancia en la Ruta 26. El capataz y un empleado se resisten, hiriendo a varios de los asaltantes. Tales terminan huyendo. En Rivera se atrapan 40 tupamaros. El 20 de junio las fuerzas conjuntas convocan a la prensa. Se informa el hallazgo del cadáver del peón rural Pascasio Ramón Báez, quien había entrado a la estancia Espartacus en octubre, en busca de un caballo perdido. Vería por accidente salir de la tatucera a los tupamaros. Ellos velozmente lo secuestran. 2 meses más tarde deciden asesinarlo inyectándole una dosis mortal de pentatol. Sus restos fueron exhumados el 21 de junio. En el cuartel de 33 aparece muerto Luis Batalla, militante demócrata cristiano. Todo indicaría que sufrió una brutal golpiza. Debido al hecho es interpelado el ministro de Defensa, el general Enrique Magnani, quien viene siendo cuestionado por los grupos radicales del ejército, quienes lo acusan de ser demasiado amable ante los ataques de la oposición parlamentaria. Se abre una investigación de señalamiento público para sancionar legalmente a los culpables de la golpiza a Luis Batalla. Esto genera protesta dentro de los sectores militares, especialmente en la juventud. Esto viene de la expresión señalamiento público de la moción votada en el Parlamento. Se advierte que por este camino habría represalias para quienes luchen por la defensa del sistema institucional. Inicia un movimiento para convocar una asamblea en el centro militar. La firman 144 oficiales y la asamblea se establece para el 4 de julio. En una sala con 599 asociados se vota por unanimidad repudio a cualquier público señalamiento de sancionados y futuros sancionados y se acusa de complicidad con los enemigos del régimen republicano democrático a todos aquellos que menoscaben los procedimientos militares. El 23 de junio son asesinados los soldados Víctor Aldemir Aguiar y Eduardo Delgado mientras iban en un jeep. Se normaliza que las fuerzas conjuntas descubran escondites y detengan guerrilleros. Junio termina con 4 personas muertas a manos tupamaras, 2 soldados heridos y 5 civiles. Hubo 62 atentados a domicilios o clubes políticos y 20 ataques a vehículos. Las fuerzas conjuntas asesinaron a 5 guerrilleros, descubren 22 escondites y capturan a 492 miembros del MLN. 23 de ellos eran fugados. El 10 de julio se vota la Ley de Seguridad del Estado, cancelando el estado de guerra interno, pero perpetrando la suspensión de las garantías individuales. A partir de entonces, la justicia militar podría juzgar los delitos relacionados a la subversión, posterior a un largo debate sobre la inconstitucionalidad. Finalmente, la Corte Suprema avala la ley. Los órganos militares cada día están más politizados, con una opinión pública favorable hacia ellos y ansias de ejercer la autoridad en toda ley. Con Alicia Rey Morales, Eleuterio Fernández Huidobro, Julio Marenales y Mauricio Rosenkopf como principales influyentes, comienza un diálogo entre el MLN y oficiales militares. Más específicamente, iniciaría los hechos debido a Rosenkopf y su labia, estando preso en el batallón de Florida.
Allí comenzarían constantes intercambios de ideas, naciendo la seductora posibilidad de la rendición del MLN, algo que a muchos militares agradaba, proclamar su victoria. El pacto se solventaría sobre la base de un acuerdo programático de tinte socialista con nacionalizaciones y redistribución de las riquezas, bajo la tutela militar. El coronel Trabal y el general Álvarez, principales impulsores del diálogo, reúnen en el cuartel de Florida a los comandantes Gravina, Pérez y Zorrilla, también al jefe de región número 1, el general Esteban Cristi. Posteriormente, con el apoyo de presos tupamaros, se localiza Sendik, con quien se mantiene una larga reunión en busca de un acuerdo, sin llegarse a nada formal. Un comunicado tupamaro el 5 de febrero aclara que no todos los tupamaros están de acuerdo con el camino al que apunta la dirección, dejando ver indicios de que la lucha continuaría tarde o temprano. El 8 de julio es notificado el presidente sobre tales planes llevados a cabo. Entre su rechazo y confusión, busca cambiar los ejes de la organización militar. Se plantea sustituir al director de la escuela militar y al general Álvarez. Finalmente se pide la renuncia del ministro Magnani, visto con malos ojos por la cúpula militar, siendo reemplazado por Augusto Legnari, un abogado. La OPR 33 libera a Molaguero, quien débil y lastimado debido a las ataduras de alambre, realiza una conferencia de prensa desde silla de ruedas. Los intentos de negociación fracasan y el frágil intento de tregua fracasa definitivamente el 25 de julio, cuando es asesinado en la puerta de su casa el coronel Álvarez, hermano del general. Dos jóvenes con apariencia estudiantil y libros lo interceptarían por sorpresa, acribillándolo con 2 metralletas, según cuentan su esposa e hija, testigos del homicidio. Ese mismo día muere el médico detenido en el 6º de caballería, Carlos Alvariza. Presuntamente habría intentado fugarse y cayó al vacío. Sin embargo, se sospechan intencionalidades de asesinato por venganza. El 27 de julio son capturados Julio Marenales y Samuel Blixen. Julio termina con 3 muertos a manos tupamaras, 6 robos y pocos ataques contra vehículos comparados con los meses anteriores. Por otro lado, las fuerzas conjuntas detuvieron a 276 guerrilleros y asesinaron a 6. El 17 de agosto, en la calle Bogotá 3915, se realiza un allanamiento donde se resiste con fuego de metralleta el tupamaro Roberto López García, matando a Darwin Fernández. En el enfrentamiento también muere García por la explosión de una granada que empuñaba. El 18 de julio, Ricardo Breidá, teniente segundo, estaba con un tupamaro en su automóvil, esperando un contacto que el segundo le facilitaría. Un joven se acerca y asesina al militar. El 1 de septiembre, los fusileros navales ejecutan un allanamiento en Sarandí 22-9. Luego de un poderoso tiroteo con los ocupantes, estos se entregan. Entre ellos se encontraba Sendik, fundador y luchador del MLN Tupamaros. Es operado de urgencia en el hospital militar. Allí el movimiento tupamaro pierde a su líder principal, siendo debilitado definitivamente, marcando el fin a un periodo lleno de violencia y tragedias. A lo largo de 1972, hasta ese momento, murieron 62 guerrilleros, se encarcelaron a 3.000, se incautaron 400 metralletas, 900 armas largas, 2.000 cortas, 400 kilos de explosivo, 40.000 municiones, equipo de comunicaciones, de sanidad, imprentas, casas, vehículos, comercios, estancias y dinero. El presidente observa al cuerpo militar avanzar políticamente. No se tiene claro cómo participarán en la escena pública y política, siempre tan ajena a tal organismo. Sin embargo, la lucha antisubversiva los ha insertado en tal panorama y tanto los jóvenes como longevos militares se han politizado extremadamente. El presidente Bordaberry intenta lograr ciertos acuerdos con el Frente Amplio. Anuncia aumentos de salarios y critica, en sus palabras, a los empresarios voraces que reclaman y aún conceden aumentos clandestinos de salarios. El parlamento chispea debido a un oficial militar que junto a un tupamaro que debía estar preso acuden a exigir informaciones a un legislador. En octubre, un supuesto documento militar secreto se filtra y circula. En él se afirman que todos y cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas han tomado conciencia de la realidad nacional,
la cual conduciría inevitablemente a la destrucción del país si no se reacciona con el máximo de energía en todos los órdenes. En un contexto de estancamiento económico, deterioro de los valores morales, se afirma que la política contesta intereses particulares sin buscar soluciones a gran escala, señalando niveles alarmantes de ideologización en la enseñanza y en los sindicatos, provocando la sedición. Se denuncia la tortura o maltrato de los doctores Carlos Benavides, Luis Díaz, Francisco Iserni y Washington Zapata. El juez militar Orsemindo Rodríguez ordena su libertad. Su orden no es acatada, negándose a liberarlos el teniente Omar Goldaracena, apoyado por el jefe de la región militar primero, el general Esteban Cristi. En esos tiempos, el presidente envió un documento a los comandantes en jefe. En el mismo se habla de las potestades del Poder Ejecutivo por sobre las Fuerzas Armadas, aclarando el nulo agrado a un desplazamiento del poder político hacia las Fuerzas Armadas, un tema en boca de todos por aquellos tiempos. El propio presidente da la orden de liberar a los médicos. Sin cumplirse la orden, el ministro de Defensa Legnani renuncia, así como el comandante en jefe del ejército, el general Florencio Gravina. Amílcar Vascollejo lleva al Parlamento la discusión del rol de las Fuerzas Armadas, fomentando al Poder Ejecutivo como rector de la preservación del orden. Se discute y fomenta el derecho como fundamento de la autoridad, no la fuerza, tal y como la democracia, la cultura y la legalidad uruguaya han mantenido hasta el momento, según se promulga. El pánico de la amenaza subversiva se veía apaciguado. Sin embargo, los alzamientos continuaban frente a una ciudadanía que apenas comenzaba a digerir la consecución de hechos. A finales de octubre, las fuerzas conjuntas comienzan a pedir el encarcelamiento del colorado Jorge Valle, líder de la lista 15, presionando al presidente, grafiteando muros, especialmente oficiales jóvenes y sentimentales actitudes. Se sospecha de Amodio Pérez como aliado de ciertos grupos militares en busca de desestabilizar al poder ejecutivo, legislativo y judicial. También aparentemente sería él quien habría ido al Parlamento junto a un militar. Entre declaraciones contrapuestas, la prensa en llamas y el inicio de denuncias, algunos integrantes del Partido Nacional se solidarizan otorgando su apoyo a Jorge Valle. El 27 de octubre, la región militar número 1 emite un comunicado de difusión en el que solicita la colaboración de la ciudadanía a los efectos de lograr la ubicación del doctor Jorge Valle Ibáñez para proceder a su detención por la justicia militar. Es allanada su casa. Al diario Acción, el diario que dirigía Valle, llegan varios vehículos militares. Se entrega luego de declarar ante la prensa que lo hace debido a la defensa de la ley, el honor personal, la libertad y los partidos políticos. Los 3 ministros de la 15 abandonan sus cargos exigiendo la liberación de Valle. El presidente busca que avance el proceso judicial frente a un ejército que trata de avalar la detención de Jorge Valle. Se detiene a un gerente del banco comercial y se trata por la fuerza de obtener pruebas que comprometan al político. Luego de 2 días se logra que el juez comience su trabajo. Dirigentes colorados comienzan a acusar al general Esteban Cristi de planes antidemocráticos, señalándose complicidad con el ex Tupamaro Amodio Pérez. Finalmente, Jorge Valle es liberado el 20 de noviembre por orden del juez. La lista 15 rechaza volver a integrar el gabinete del presidente. El poderío militar avanza, siendo apoyado por un partido comunista de grato favor al discurso que estaban promulgando las fuerzas, desafiando a quienes entendían como oligarquía corrupta. El presidente tiene reuniones conjuntas con Jorge Valle y Wilson Ferreira Aldunate. Su contenido exacto es secreto. Sin embargo, se estima que fueron debido a los excesos del sector militar. Se crea la Comisión Especial de Represión y Prevención de Ilícitos Económicos, aprobada el 7 de noviembre. Las fuerzas conjuntas incautan toneladas de papas que presuntamente se vendían a mayor precio del establecido. Las publicidades de militares defensores del pueblo frente a empresarios que buscan robar a la ciudadanía no escasea. El Poder Ejecutivo solicita una prórroga a la suspensión de garantías constitucionales que se otorga por 70 días. Selmar Michelini habla el 10 de noviembre acerca de la integración total en el equilibrio de las fuerzas y poderes, reconociendo en ese equilibrio una participación que nunca antes habían tenido las Fuerzas Armadas. Se rumorea la posible detención del dirigente blanco,
Wilson. El 15 de diciembre el diario Ahora publica un documento presuntamente redactado por senadores de la lista 15. En el mismo se plasman 8 pasos para enfrentar a la izquierda con los militares y así lograr el debilitamiento de los mismos. Con una mirada objetiva es difícil concebir que tal documento en verdad tenga un vínculo alguno con la 15. Es más probable que la propia dirección militar filtrara tal documento en busca de generar un ambiente de confrontación y continuar con su acción psicológica en contra de los parlamentarios. Junto a tupamaros detenidos, los militares reciben información con la cual, sin comprobar la veracidad, se llevan encapuchados a comerciantes e industriales que se salgan de las normas económicas establecidas. Comienza la práctica de la tortura submarino. Comerciantes son molidos a golpes hasta confesar los crímenes de los cuales son acusados. En el escenario público comienza a exhibirse un discurso anticomunista de corte falangista. Pequeños grupos militares comienzan a incentivar discursos de carácter nacional socialista. En ese clima tan confuso, lúgubre y tormentoso, termina el año 1972. Inicia 1973 con denuncias de corrupción y abuso de los gastos a varios ediles. Los militares exigen públicamente la intervención del presidente en el asunto. La sociedad uruguaya está conmocionada, procesando un clima agitado con una institucionalidad dudosa en la resolución de sus conflictos internos, con imposiciones económicas singulares, con una transformación de la política que la ha vuelto totalmente volátil. El discurso marxista habla acerca de todos los males de la cultura uruguaya, cuestionando que se mantenga así, promulgando un discurso de la igualdad en contra de aquel ideal uruguayo de la constante superación, inmigración y el ideal del hijo como mejor versión del nuevo uruguayo. Sería eterno, para el ya largo podcast, detenerme a analizar las particularidades que enfrentó la ciudadanía uruguaya en materia cultural en tal periodo. Sin embargo, es importante comprender el abandono de aquel ideal de la Suiza de América y todos los valores ligados a la cultura uruguaya ante la amenaza guerrillera y la aparente posterior amenaza militar, dentro de una revolución literaria que potenció en gran medida todo aquello que vivía la sociedad latinoamericana, transmitiendo espíritu de aquellos tiempos y plasmando dentro de la intelectualidad ciertas comprensiones de la realidad latina, las cuales el materialismo y la lucha de clases comienza a instalarse en el ideario colectivo, centrándose la misma en el descreimiento de cualquier empresario exitoso, vestigios culturales que continúan hasta la actualidad. Crecen ideas de liberalización económica en ciertos sectores del Partido Colorado y se instalan ideas de liberalización más extremas en sectores del Partido Nacional, en una economía con controles de precios, salarios y normas definidas por el Estado en infinidad de aspectos económicos. No ajeno a ello, tantos aquellos que intentaron la lucha armada como los demócratas de izquierda sienten que el verdadero problema radica en el modelo permisivo que otorga tanto poder al mercado, fomentando que es necesario un Estado socialista. Enero transcurre en cierta tranquilidad, pero llega febrero, un mes amargo, en las palabras del legislador colorado Almícar Vasconcellos, quien el primero de ese mes habla en Radio Carve acerca de la entrada nacional en un periodo militarista, comentando sobre aquellos sectores aún activos en su contrariedad a las instituciones, los cuales son condenados por la gran mayoría de una ciudadanía harta de tales movimientos. Ante las declaraciones de Vasconcellos, el presidente le envía una carta asegurando que no será de su consentimiento que el país sea parte de la tradición democrática, afirmando que en caso de acechar tal posibilidad, las Fuerzas Armadas le serán fieles y defenderían la democracia. Wilson Ferreira Aldunate, destacado dirigente, recibe peticiones de diferentes sectores, entre ellos del Frente Amplio, para ser la cara principal en un intento de renuncia del presidente y la convocación de nuevas elecciones en un corto plazo de 3 meses. Wilson le plantea tal idea a algunos generales y militares destacados. La mayoría de altos mandos de las Fuerzas Armadas buscan opacar la prensa. Ante cualquier hecho de carácter político comienzan a pronunciarse, sacando el 7 de febrero un extenso documento que contesta a las declaraciones de Vasconcellos. El presidente busca estabilizar la situación nombrando un nuevo ministro de Defensa, Antonio Francese, viejo militar de tradición democrática, defensor de la Constitución, ex ministro de Pacheco Areco. Su designación no es bien vista entre los mandos militares, a quienes ya no les agrada la idea de un militar a cargo del Ministerio de Defensa. La lucha antisubversiva les ha dado un deseo de independencia e insubordinación ante las órdenes del Poder Ejecutivo. Francese asume con un fuerte cruce en el cual solicita la renuncia del comandante
comandante en jefe del ejército, César Martínez, siendo sustituido por José Verocay. Ese mismo día el ejército corta la avenida Graciada, cercano a la residencia presidencial. Se copa el canal 5 de televisión a efectos de emitir un comunicado en el cual comunican que han decidido desconocer las órdenes del ministro y que no van a volver a ser el brazo armado de intereses económicos y políticos. Condenan a Francese por no permitir actuar a las Fuerzas Armadas en las calles durante su última gestión. En la madrugada del 9 de febrero, pasada la medianoche, la Armada clausura la Ciudad Vieja, con barricadas de ómnibus y vehículos varios incautados. A las 2 a.m. se despliegan buques armados en el Río de la Plata, apuntando a la ciudad. Los fusileros navales comandan la operación. Al amanecer, las marchas militares inundan las radios. Al anochecer, Liber Seregni pronuncia en 8 de octubre y Comercio un discurso de apoyo a los militares, exigiendo la renuncia del presidente. Poco más tarde, el ejército y la Fuerza Aérea lanzan el comunicado número 4, con el comandante de facto Cheape Posar ante el desplazamiento forzado de Verocay. El comunicado alega que el cuerpo militar tiene conciencia plena de la situación del país, decidiendo así participar activamente en la vida pública del mismo, con un ambicioso plan de propuestas de corte populista: acabar con el desempleo, combatir los ilícitos de carácter económico y la corrupción, redistribuir la tierra, asegurar la participación de las fuerzas en cualquier organismo que competa a la gestión pública, eliminar la deuda externa, reorganizar el servicio exterior, entre otras cosas. Se aboga por mantenerse al margen de las protestas sindicales y estudiantiles, a menos que presenten un peligro para la seguridad. También afirman que el próximo ministro debe compartir todos sus objetivos, ya que las Fuerzas Armadas no son una fuerza de vigilancia, sino que deben intervenir en la problemática nacional. Algunos generales de tinte más derechista no están conformes con el tono del comunicado, pidiendo una condena al marxismo, la defensa de la soberanía nacional y los valores. Así que al día siguiente se verá el comunicado número 7, aún más ambicioso, con propuestas en desarrollo energético, en comunicaciones, en la política de fijación de precios, entre otras. En cuanto a la moral, se habla acerca del patriotismo, la austeridad, el desinterés, la generosidad, la honradez, la abnegación y la firmeza en el carácter. El ministro francés se presentó una renuncia pero no es aceptada. Portaberry hace una cadena nacional junto a Francese. El presidente proclama la autoridad del Poder Ejecutivo para la designación del ministro y llama al pueblo para apoyarlo. Se califica de peruanistas a ciertos oficiales del ejército liderados por el general Fernández y el coronel Trabal. Su inspiración sería la del general Velasco Alvarado, con tendencias nacionalistas y en cierta medida marxistas. El New York Times saca una nota sobre Uruguay donde, entre otras cosas, dice que el programa emitido por los jefes militares parece inspirado en la torpe gestión de la junta peruanista y delata un enfoque simplista de temas complejos. El diario comunista El Popular se indigna por tales declaraciones, titulando su editorial bajo el nombre Insolencia Yanqui. El domingo 11 hay 2 misas en la casa de Suárez, la casa presidencial, algo extraño en un país de tradición laica. Dirigentes van y vienen de ver al presidente hasta que llega la noche. Mientras tanto, los comandantes tratan de convencer al vicepresidente de ponerse de su lado, lo cual no acepta, afirmando que defenderá las instituciones. También hablarían con algunos ministros. El área naval del Cerro se subleva contra Juan José Zorrilla, adheriendo a los comunicados 4 y 7. Francisco de Castro, un jubilado que fue comandante de la Armada durante 2 años, desde 1967, se vuelve sorpresivamente comandante en jefe de la Armada en operaciones. El jefe naval renuncia con una nota que creo merece leerse. Dice así: en el ejercicio del mando con que me honrará el gobierno, he tratado por todos los medios a mi alcance de cumplir personalmente e inducir a ello a mis subordinados, con el postulado básico del deber militar, de lealtad al orden constitucional, orgullo y fuerza de nuestra república. Ello me indujo a no acompañar las declaraciones públicas realizadas por los mandos del ejército y la Fuerza Aérea, con las consecuencias conocidas. Agotados todos los esfuerzos normales en pro de la legalidad, este comando cumple con el deber de manifestar que no ha podido lograr que todo el cuerpo de jefes y oficiales participe del mismo criterio.
Por lo expuesto, con el mismo valor moral con que enfrentamos esta circunstancia y entendido que ello es favorable a la normalización y de la situación nacional, solicito a usted, señor presidente, se sirva de relevarme el cargo con que me honrará. Espero que cada uno de los actores de estos sucesos asuma su responsabilidad ante la historia. Considero que en esta nota se puede sintetizar mucho de lo que sucede en el país. El lunes 12 se realizan sin firmas el pacto de Boisolanza entre el presidente y los comandos militares, donde los segundos acuerdan respetar la institucionalidad a cambio de ser integrados en la estructura del gobierno. Se crea un Consejo Nacional de Seguridad, órgano asesor del Poder Ejecutivo, integrado por el presidente, 4 ministros y los comandantes en jefe, en busca de la defensa del patrimonio nacional en todas sus formas y el avance hacia los objetivos nacionales, preveniendo agresiones o interferencias. Se establece que los nombramientos en entes públicos se harán sin cuotas políticas. Se establece que los ascensos militares se hagan exclusivamente por selección del mando, derogando el concurso. Se cesan algunos diplomáticos. Glauco Segovia como embajador en Francia, César Borba como embajador en Perú y Alejandro Gari. También se pretende cesar a Augusto Legnani, ahora embajador ante organismos internacionales, en Ginebra, pero el presidente impide su cese. El ministro de Defensa es sustituido por Walter Gavena. El 13 de febrero las Fuerzas Armadas publican un comunicado en que informa que se ha llegado a un acuerdo para poner en marcha los planes de los comunicados 4 y 7. El Partido Comunista, inconforme con el pacto, publica una extensa declaración de apoyo al comunicado 4, entendiendo que abarca mucho de los problemas esenciales del país. Entre otras, la declaratoria expuesta por el Comité Central del Partido Comunista dice: no compartimos afirmaciones tales como que es mejor el peor gobierno que el mejor gobierno militar, porque ellas dejan de lado las clases sociales y la posibilidad de desenvolvimiento de una acción independiente de la clase obrera por una definición democrática avanzada. En una nota del diario izquierdista, Ahora, del 15 de febrero, se dice: las Fuerzas Armadas pudieron tomar el poder y no lo hicieron. Explicaron sus fundamentos y plantearon una global concepción sobre la problemática nacional y sus soluciones, dirigida a la opinión pública, en un sesgo que con evidencia muestra preocupación por interpretar las aspiraciones populares. Podríamos hablar de que el país se encontraba frente a un golpe de estado técnico, con un presidente subordinado a los mandos militares. Vasconcellos es citado ante un juzgado militar 2 días después de hablar con un presidente en busca de apoyos y figurar positivamente ante la opinión pública. Por orden de las Fuerzas Armadas se nombra jefe de policía el coronel Alberto Ballestrino. Juan Pablo Teja, senador del Frente Amplio, dice que los comunicados 4 y 7 son una esperanza, y el senador César Reyes que se unen más que nunca obreros, estudiantes y militares. El jueves 22 de febrero, la CNT convoca un acto bajo la consigna de oligarquía por un lado y civiles y militares por otro. En entrevistas, la CNT, con un lenguaje un poco vulgar a mi opinión, desprecia totalmente al gobierno, expresando que no harían huelga por personeros con intereses contrarios a los trabajadores. Se pretende lograr cambiar la estructura básica del sistema de mercado uruguayo: reforma agraria, nacionalización del comercio exterior, nacionalización de la banca, de la industria frigorífica. La prensa colorada sale al cruce con los sindicatos y otros periódicos. Pueden verse en las publicaciones de Acción del 12 y 14 de febrero. También El País fue duro con el Partido Comunista, bajo el título La maniobra frustrada, publicada el 15 de febrero. El 17 de febrero se otorga por 6 votos en 11 otra prórroga de la suspensión de garantías por 45 días. Vasconcellos plantea en el Senado una interpelación para obtener información sobre la desobediencia militar en febrero. El pacto Boisolanza y la situación de Amodio Pérez. No se vota y no hay quórum. El 23 de marzo los militares aparecen en televisión, convocando a la prensa. En un discurso duro contra los políticos y sus privilegios, se ven en escena los 3 comandantes en jefe y varios generales. Posterior a la alocución se otorga a los periodistas varias fotocopias de documentos en que constan las deudas de los partidos políticos con el Estado y planillas con nombres y montos de las pasividades percibidas por ex legisladores jubilados. Se entrega un comunicado con un fuerte discurso en contra del poder legislativo y señales confusas de apoyo al sindicalismo. Presuntamente, en un origen, el apoyo al sindicalismo era claro. Sin embargo,
Al ser visto el borrador por el presidente, se modificaron algunas partes y habría quedado a las apuradas este documento final, producto de su miedo entre una alianza de los sindicatos y los militares. A partir de allí se intensifica la búsqueda de fortalecer ciertos sectores militares liderados por Christie y Zuria. El presidente teme del comunismo, la masonería y cualquier ideología que a su opinión pueda volcar a las Fuerzas Armadas a confluir con las ideas del sindicalismo marxista. El presidente lanza duras críticas al sindicalismo un día antes de un paro decretado por la CNT y agresivamente descalifica al dirigente Wilson por impedir acciones al gobierno y buscar promoción personal o electoral, asegurando que atacó a las Fuerzas Armadas y al gobierno con una intensidad que no utilizó ante la sedición. Wilson contesta en una entrevista a Guillermo Chiflet el 30 de marzo. Ironizando respecto a lo que él quiere son nuevas elecciones porque ganarían los blancos, a lo que alude que eso es parte del juego democrático. La CNT reafirma en una proclama del 29 de marzo su aceptación de lo planteado en los comunicados 4 y 7. Los militares piden formalmente el desafuero de Vasconcellos. El 31 de marzo, Julio María Sanguinetti escribe en Acción que la situación vivida es la revancha tupamara. Se logran las situaciones críticas que los tupamaros buscaron crear, desprestigiando el orden político, intelectual y moral, inventando y difundiendo un discurso que habría llegado a voceros militares, iniciando así el choque entre autoridades militares y las instituciones civiles. Carlos Quijano, fundador del semanario Marcha, ya alejado de la política partidaria, hablaba ya a inicios de febrero acerca de que el viejo Uruguay estaba muerto, que se estaba sustituyendo el poder civil por el poder militar. Dice que no hay pueblos en armas como en los tiempos de la patria vieja, sino que hay un pueblo desarmado y las armas las poseen aquellos a quienes se han confiado. Las Fuerzas Armadas cuentan con el apoyo del Partido Comunista, de la CNT y del Frente Amplio, tanto de dirigentes como Oliver Seregni como de Juan Terra, quien representa a los demócratas cristianos. En busca de una nueva institucionalidad y una nueva democracia, Enrique Erro, quien ha mostrado durante años simpatías al movimiento tupamaro, está en boca de todos más que nunca. Su desafuero ha sido muy discutido, pero debido a la presión militar y de la propia presidencia, se agita el debate parlamentario, mientras se buscan los desafueros de Vasconcellos y Héctor Gutiérrez. Finalmente, el 21 de junio se rechaza el tan discutido desafuero por 49 a 48 votos. Erro se habría ido a Buenos Aires. Ya denegado su juicio político, se discute si buscar detenerlo en la nación argentina. El Senado, casi por unanimidad, votó una comisión especial investigadora sobre hechos abusivos denunciados, especialmente en Durazno, donde habrían sido torturados diversos funcionarios municipales para declarar denuncias en contra del intendente Óscar Garracino, quien sería encarcelado. El 22 de julio se reúne el presidente con los comandantes que buscan la prisión de Erro. Sin importar los juicios políticos ni sus fueros parlamentarios, también se busca encarcelar directamente a Vasconcellos y al director del directorio del Partido Nacional, Omar Murdoch. No está claro, pero muchos historiadores consideran que este es el día en que se definió todo. Ciertos políticos tales como Julio María Sanguinetti pretendían no avivar la llama. Todos veían venir lo que sucedería y esperaban prevenirlo. La lista 15 anuncia que habrá juicio político al presidente en caso de ordenarse la prisión de Erro, a quien finalmente se le votó el desafuero por encontrarse pruebas de su vinculación con el movimiento tupamaro. Otras posturas, como la de Wilson Ferreira Aldunate, lo que pretendían era exhibir la situación a la ciudadanía con un discurso potente de difamación a los planes militares. El 25 de junio hay una nueva reunión entre las autoridades militares y el presidente en la que se resuelve cerrar el Parlamento. El 26 de junio se notifica al Consejo de Ministros. Renuncian 4 ministros, el director y el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los miembros del Consejo Nacional de Educación y el director de Enseñanza Secundaria. El 27, en la madrugada, se hace oficial. Se decreta el cierre del Parlamento con la firma del presidente y los ministros de Defensa e Interior. Hay una sesión con quórum de 16 senadores. Wilson declara que de concretarse el golpe, el Partido Nacional estará en guerra contra el presidente. Ese mismo día se irá del país.
Gambardella anuncia que no hay sacrificios suficientes para defender la libertad. A las 5 de la mañana la ciudadanía hace oídos a la noticia de la disolución del Parlamento por el decreto en cuestión difundido. El Palacio Legislativo se encuentra rodeado por vehículos militares. Se mantienen juntas en el Ministerio del Interior con representantes de la CNT, del Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano. Los apoyos a los militares se ven disueltos entre diálogos y negociaciones. A los 3 días la CNT se disuelve y son requeridos más de 50 dirigentes sindicales. Se anuncian aumentos de sueldos y salarios, se utilizan mecanismos legales para desincentivar todas las huelgas, se aplican plebiscitos de voto secreto en empresas, hasta el 11 de junio en que sucumbe el último gremio en huelga. El gobierno ordena la captura de cientos de militantes, la censura a la prensa se establece como norma. En menos de un mes, la vida cívica comienza a tranquilizarse, las huelgas y las marchas mermean. El 9 de julio es convocada una concentración en contra del golpe de Estado, la cual es reprimida con gases lacrimógenos y vehículos que lanzan agua a presión. Más tarde irá preso el dirigente del Frente Amplio, Liber Seregni. El 13 de julio se termina de definir el Consejo de Estado que cumplirá el rol que ocupaba el Parlamento. En un inicio se buscaba mantener cierta estructura institucional similar a la del sistema democrático. Ya no compete a este podcast continuar la historia. La dictadura en Uruguay se volvió oficial. Uruguay tendría una larga década por delante. Y todo lo dicho es tan solo una pequeña parte de los hechos. Hubo demasiado que no nombré. No olvidemos el curso que ha tomado nuestra historia. He tenido que limitarme a sintetizar un sinfín de información, limitándome al periodo 1969-1973, cuando lo lógico sería también abarcar algunos años anteriores. Sin embargo, ello no lograría el motivo de este podcast: informar sin atosigar excesivamente. Bueno, aunque finalmente terminó durando 1 hora y media. Claramente este monólogo ha sido extenso, y para la gran mayoría de los consumidores, si no es para todos, no ha sido más que una miniatura y un par de minutos. Invito a utilizar la caja de comentarios para puntualizar observaciones históricas, datos que puedan haber sentido omitidos o cualquier aporte que nos otorgue una perspectiva completa de la situación precedente, vivida a nuestra última dictadura. Me complace haber hecho esta investigación a método de divulgación. Finalmente, me gustaría expresarme personalmente, enlazando el camino iniciado en los años 60 con la actualidad. La semana pasada, tanto Roque Moreira, candidato a la Intendencia de Artigas, como Rivera Elgue, futuro subsecretario en el Ministerio de Defensa, han tenido algunos dichos desafortunados. ¿A dónde vamos? Ricardo Pérez, jefe de policía, incita a la policía a ir por lugares más seguros. ¿Acaso estamos abandonados a nuestra merced? El sábado 8 de febrero, mientras aún escribía esto, salió una noticia en el diario El País, titulada «Del orgullo al miedo, los trucos para no ser la próxima víctima», donde, entre otras cosas, se nombra que un policía evade intervenir en delitos por miedo. Según los datos de la Dirección de Análisis del Ministerio del Interior, desde inicio del año 2020 hasta el 5 de febrero hubieron 2 homicidios a policías y una tentativa, 25 rapiñas a policías con 5 armas robadas, con 7 policías heridos, con un total de 43 denuncias realizadas. El 20 de febrero, coordinadamente, asaltaron a 6 policías diferentes. No quiero insinuar nada. No compete a este monólogo, simplemente espero que tengamos presente nuestra historia, pues una sociedad que no la conoce está condenada.